Sí, de nuevo otra vez con ustedes, compartiendo nuestra visión del mundo y del país. Y es importante resaltar lo que está pasando en el mundo. Saben que persiste todavía la guerra entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos, el presidente Biden se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron. Hablaron sobre la cooperación por el cambio climático. Saben que el cambio climático es una realidad, señores. Hace poco que terminó la cumbre de la COP 27 que se hizo en el Cairo, allí en Egipto. Y se trató temas fundamentales, cómo podemos mitigar los efectos de los fenómenos naturales en la naturaleza, pero sobre todo cómo podemos reducir los impactos del hombre en la naturaleza, lo cual que generan esos gases de efecto invernadero. ¿Y qué pasa? Ustedes saben que las actividades que hace el hombre, que es a través del consumo energético, o sea que el mundo necesita energía. Cada día el hombre consume, diario, 100 millones de barriles de petróleo en la industria. Pues todos los días se consume, al año se consume más de 9.000 millones de toneladas de carbón, pero más de 36.000 millones de metros cúbicos de gas. Es decir, todos esos gases, ¿ustedes saben dónde van? Van a la atmósfera y finalmente afectan a la capa de ozono y generan los gases de efecto invernadero. Entonces, hay que buscar alternativas, que son las energías limpias. Pues no es fácil conseguir la energía limpia. Mientras el mundo está en guerra, hay que producir energía, hay que mantener el mundo consumiendo, hay que mantener la producción. Por ende, hay que quemar petróleo, quemar carbón. Por eso que la situación global está así, porque se consume diario 100 millones de barriles de petróleo. Estados Unidos es el principal productor de petróleo en el mundo. Estados Unidos produce diario 18 millones de barriles de petróleo. Rusia produce 11 millones de barriles de petróleo. Arabia Saudita produce 13 millones de barriles de petróleo, es decir, el 13%. Estados Unidos el 18%, Rusia el 11%. Pero Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo en el mundo, porque Estados Unidos consume diario 30 millones de barriles de petróleo. Estados Unidos es un país inmensamente grande, con cerca de 400 millones de personas. Pero China es el mayor consumidor de carbón del mundo. China consume diario el 52% del carbón que se consume en el mundo. Por eso que China es el principal emisor de gas de efecto invernadero. China emite cerca del 36% de los gases de efecto invernadero. Estados Unidos un 14%, la India un 8%. Pues la India está aumentando porque la India es un país inmensamente grande también. Porque la India tiene 1.300 millones de habitantes y China tiene 1.400 millones. Y la India es el principal exportador de carbón. El principal productor de carbón es China, pero China lo consume. También compra carbón y gas natural en la mano de Australia, y también ahora que acaba de hacer un acuerdo con Qatar por 27 años, lo cual le va a garantizar cada año 4.000 millones de toneladas de gas natural licuado. Porque Qatar se está convirtiendo en el principal hub logístico de gas natural licuado, porque tiene esa capacidad por el problema que hay entre Rusia y Ucrania. Como Rusia es el principal productor y exportador de gas, tanto porque a través de la tubería y también a través de los gas de los barcos metaneros, Rusia se constituye como el principal productor de gas. Porque a pesar de que el principal productor de gas en el mundo actualmente es Estados Unidos, porque Estados Unidos lo consume, porque Estados Unidos produce diario al año en alrededor de 972.000 millones de metros cúbicos de gas. Después le sigue Rusia con 727.000 millones de metros cúbicos de gas al año, así sucesivamente. Pero ¿qué sucede? Como en la crisis de Rusia y Ucrania, entonces permite que los europeos, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, otros países, Italia, busquen otro mercado, porque como le compraban a Rusia y le están dando sanciones a Rusia, entonces tienen que comprar el gas licuado. Entonces ese gas viene en un barco metanero. Entonces para venir en un barco metanero, entonces tú tienes que comprárselo en la mano de los productores de gas. Y Qatar es uno de los principales productores de gas natural licuado. Estados Unidos es el mayor
exportador de gas natural licuado. Estados Unidos exporta el 26%. Luego le sigue Rusia con 20% y Qatar con 16%. Pero Qatar va a aumentar eso, porque Qatar ha firmado contratos. Actualmente acaba de firmar un contrato durante 15 años con Alemania. Y Alemania acaba de construir una terminal de gas natural, ahí en el puerto de Lubmin. Pero ahí está Noruega, que produce gas, ahí en los suelos noruegos, en el mar del norte, ahí en el mar Blanco, pasando por el estrecho de Kiel, por los países bálticos, y para Noruega, y le suministran cerca del 7% a Europa, pero ellos van a aumentar eso a un 17%. También está la dinastía Aleyev, ahí en el Cáucaso, que en Azerbaiyán. Entonces, ¿qué sucede? Como hay una guerra, hay un conflicto entre Rusia, y Rusia es uno de los principales exportadores y productores de grano y de materia prima, es decir, de commodity en el mundo, de petróleo, de gas, de carbón, de fertilizantes. Produce el 17% de los fertilizantes a nivel mundial, pero produce cerca del 18% de todo el gas que se consume en el mundo y el 55% del gas que consume Europa, de cualquier cosa. Entonces, cambiar eso de la noche a la mañana no es fácil. Y por eso que Qatar actualmente está teniendo ese auge, a pesar de que es uno de los Emiratos más ricos, donde tiene el 14% de todas las reservas mundiales probadas de gas natural. En Qatar se está celebrando actualmente el Mundial de Fútbol y está muy adelantado. Ya va a empezar la octava ronda, donde ya viene la eliminación, la eliminatoria. El que pierde no vuelve a jugar. De manera que nosotros entendemos que estos países que están jugando un rol importante en el consumo del petróleo, del gas y del carbón, también deben jugar un rol para mitigar el efecto del calentamiento global. Porque eso no debe quedarse tan solamente en conferencias. No. ¿Por qué tiene que ser conferencia? Cada año se reúne COP26, COP27, COP28 y no hay respuesta. Entonces, esos tres países, señores, tienen más del 50%, emiten más del 50% de todos los gases que se generan a nivel mundial y no tienen ningún tipo de responsabilidad frente a esto. Yo creo que urge desarrollar nuevas formas de generar energía a través de la hidroeléctrica, que es a través de los ríos, de la corriente de los ríos, eólica, a través del viento, maremotriz, a través de la celda fotovoltaica, solar. Todo esto es energía que se genera, pero hay que construir la tecnología, buscar esa alternativa y aplicarlo. ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, estudiando los temas, haciendo investigaciones científicas y desarrollando esa tecnología que ya se puede encontrar. El problema está en el aprovechamiento. ¿Cómo lo aprovechamos? Porque a veces tú pones energía eólica, pero no hay viento. Porque a veces tú pones la energía fotovoltaica o la energía solar, pero ese día llovió o hay nubosidad. Entonces no podemos consumir. Entonces, es un tema complicado. De manera que nosotros entendemos que el mundo necesita cambiar. Entonces, qué bueno que un presidente de los Estados Unidos se preocupa por el tema del calentamiento global y por el cambio climático. Y que se reúne con otro presidente que es la segunda economía más importante de la Unión Europea y la tercera economía de Europa, después de Alemania, dentro de la Unión, y después de Alemania y Inglaterra. Nosotros entendemos que Francia debe jugar un papel importante en la transición energética, como lo ha venido haciendo, porque el 75% de la generación energética de Francia se hace a través de la energía nuclear. Y ahora, cerca del 80% de la empresa energética del país lo dirige el gobierno, es una empresa estatal. Y Macron, que va a invertir ahora cerca de 2.000 millones de euros para tratar de construir más plantas y depender más de la energía solar, más de la energía nuclear, perdón. Y compró el otro 16%
que sobraba, que tenían participación de empresas privadas, capitales de empresas privadas, ahora lo va a dirigir el gobierno, es decir, 100% el gobierno, porque aquí se vendió la idea en la República Dominicana que el gobierno era incapaz de dirigir empresas energéticas a partir del 1997 de la capitalización, pero en Francia lo está comprando el gobierno y lo está administrando. Y Francia es un país que ha incentivado la energía nuclear. Qué bueno que sea así, porque la energía nuclear no contamina, a menos que no haya un accidente como lo sucedido en Chernobyl en el año 1986, lo sucedido en el 2011 en Fukushima, en Japón. De manera que nosotros entendemos que el mundo necesita paz, necesita trabajo, necesita inversión y necesitamos reducir la pobreza. Necesitamos construir un mundo mejor. Señores, lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros.